para dar inicio. Amén, hermano Israel, adelante con la oración y así damos inicio a nuestra enseñanza de hoy. Amén. Abba, Padre eterno Elohim, estamos delante de tu presencia, dándote gracias primero, Señor, por el Rosh Hakodesh de protección que tú nos diste durante este día, mi Señor. Los que salieron, mi Señor, a hacer diligencia, su trabajo, a sus escuelas, y tú nos has regresado, mi Señor, sano y salvo a nuestra casa, mi Señor. Derrama tu mano del cielo, mi Señor, para llenar nuestro plato del entendimiento. Abre nuestro corazón para aceptar y recibir y entender lo que tú has preparado. Usa a tu siervo, mi Señor, de una manera sobrenatural para que él no pueda traer, mi Señor, esa mano, mi Señor, que tú has preparado para cada uno de nosotros. En el nombre de Yahshua, nuestro Mesías, por la eternidad. Amén. Shalom, hermanos. Amén, amén. Adelante, hermano Rojas. Somos un pueblo, un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Amén. Y el hermano va a tomar la lección de hoy, hermano Rojas, y nos va a hablar de la santidad de Kadosh. Amén. Adelante, hermano. Amén, hermano. Shalom a todos, hermanos, en esta hermosa tarde. Pues bueno, hay un sinnúmero de temas en lo que respecta al tema de la santidad y se puede enfocar de diferentes áreas. Y en esta tarde pues lo vamos a enfocar acerca sobre los pactos que tienen que ver, mucho tienen que ver con la santidad del pueblo de Elohim. Entonces, por eso es que vamos a mencionar, a tener una introducción acerca de los pactos, porque después de estos puntos de los pactos que vamos a mencionar, viene otro punto importante que referente también a los pactos. Y esto es un pacto sobre finanzas. Entonces, sobre finanzas y yo estaba viendo allí acerca del pacto establecido por Jacob con el Eterno y bueno, y más adelante vemos, hermanos, que después se enfocó a pedir, y pedir bendición si el Eterno era con él y lo bendecía. Bueno, pues iba a, a reconocerlo como su Elohim y también pues a pagar los diezmos. Y esto es lo que, hermanos, pues nos vamos a enfocar un poco sobre eso, pero antes vamos a hablar sobre estas introducciones sobre los pactos establecidos por Elohim. Bueno, la palabra pacto en hebreo se escribe berit en hebreo y en griego se escribe diateque. Entonces, en el berit pues tiene una amplitud sobre al respecto de los pactos, porque nos lleva pues a tener un conocimiento más acerca del propósito de nuestro Elohim. Entonces, la santidad a través de los pactos. Pero antes de que entremos a estos puntos, vamos a entrar en los pactos con Israel y antes de entrar en el pacto con Israel, entonces mencionaremos algunos pactos anteriores, como por ejemplo el pacto de Elohim con Noé. En Génesis o Bereshit capítulo 6, versículo 18, allí donde dice, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Entonces vemos aquí sobre este pacto que establece Elohim con Noé. Entonces,
sigue mencionando acerca, recordándole a Noah una firmeza del pacto que establece Adonai con Noé. Por eso en el capítulo 7, verso 1 del mismo Bereshit, dice: mas estableceré mi pacto contigo. ¿Sí? Dice aquí, dijo luego entra toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Entra toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Entonces, había un mundo corrompido como el día de hoy, pero solamente Noah, que a través de la fe, a través de su justicia, a través de la obediencia a Adonai, pudo, hermanos, hallar gracia delante de los ojos. Por eso le dice el Eterno: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y esto es bonito cuando nosotros podemos hallar gracia delante de los ojos de nuestro Padre. Entonces a este pacto se llamó el pacto de justicia o pacto de la promesa. ¿Por qué pacto de la promesa? Porque allí vemos también otro pasaje donde él dice que él no volvería a destruir al mundo con un diluvio. Y como garantía de este pacto, él puso su arco en las nubes. Y esto lo vemos en Génesis capítulo 9, verso 8 al 17. Allí donde dice: y habló Elohim a Noé y a sus hijos con él, diciendo: aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vosotros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Entonces, vemos en este capítulo 9 de Bereshit cómo el Eterno corrobora su pacto con Noah. Entonces, este pacto tenía la forma de una promesa incondicional. Es un pacto incondicional donde la misericordia del Eterno se manifiesta sobre Noé y su familia por tener esa confianza y por obediencia, por obedecerle. Por eso que el pacto que establece aquí es, hermanos, una promesa incondicional. Entonces, sigamos viendo algunos otros pactos. Por ejemplo, este mismo carácter tenía también con Abraham. Este pacto primero fue con respecto a su posteridad natural. Este pacto que establece Adonai con Abraham en el capítulo 15 de Génesis, en el verso 4 y 6, donde dice: luego vino a él palabra de Yuquebaque diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera, dice el verso 5, y lo llevó fuera, dice,
y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu generación, así será tu descendencia. Entonces, vemos aquí, hermanos, que esto tiene una similitud con el pacto establecido con Noa con respecto a su posteridad natural. Y vemos aquí, hermanos, que después con respecto a su simiente, y es decir, a la simiente del Mesías. En Génesis 22, capítulo 15 y 18. Veamos aquí lo que dice. Y llamó el ángel de Yahweh a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado. Dice Yahweh que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, aleluya. Esto es maravilloso, ¿verdad? Dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Entonces vemos en este pasaje, hermanos, sobre acerca del Mesías, puesto que el sacrificar a su único hijo simbolizaba al único de la promesa, es decir, del que vendría el primogénito, el unigénito del Padre que vendría a ofrecerse en sacrificio. Entonces, aquí estamos viendo en este pasaje acerca de la simiente del Mesías. De aquí vemos ya, de este punto de partida, ya podemos entender a quién está simbolizando cuando Yahweh le pide a Abraham a sacrificar a Isaac, su único hijo, y vemos que en ninguna manera se rehusó. Antes con obediencia y encaminó para ofrecerlo en sacrificio. Por eso dice la palabra también que Yeshua o el Mesías fue llevado como cordero al matadero. No abrió su boca. Entonces, esto es verdaderamente emocionante. Esto verdaderamente es impactante en nuestra vida de cómo vemos el acercamiento de los pactos hacia la redención del hombre, de la humanidad. Y seguimos en los siguientes ejemplos de pactos. También dice que le dio el pacto de la circuncisión. Y vemos ahí en Génesis 17, 10 y 14. Del mismo libro de Bereshit, capítulo 17, 10 y 14. Y dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Entonces, vemos aquí, hermanos, sobre este hermoso ejemplo o pacto que se establece en la vida de Abraham con Yahweh. Y tal parece como que esto no tuviera sentido. O tal vez, hermanos, no enfoquen una forma directa al tema de la santidad. Pero notamos claramente, hermanos, que a través de la palabra nos damos cuenta que los pactos tienen bastante, hermanos, similitud, tienen bastante referencia a lo que en realidad estableció el Padre en su sola potestad. Por eso vemos aquí, hermanos, acerca de lo que el pacto de la circuncisión
Y vamos a seguir más adelante hasta el verso 14. Dice, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Dice, debe ser circuncidado el nacido en tu casa, el comprado por tu dinero. Estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Entonces vemos claramente, hermano, de cómo nos está llevando. Nos están llevando estos pactos establecidos por Elohim, tanto con Noah como con Abraham, nos va llevando a un camino de obediencia, un camino de santidad, donde vamos conociendo paso a paso el propósito del Eterno para nuestra vida. Y esto, por eso les hice un principio, aunque quizá no tengan una forma directa, ¿verdad? El enfoque, pero estamos viendo que a través de la palabra nos va llevando hacia la obediencia. Por ejemplo, se tienen algunos conceptos sobre lo que es verdaderamente la circuncisión y lo vamos a ver más adelante, pero quisiéramos también mencionar en el libro de los Hechos, en el capítulo 7 y 8. Capítulo 7, verso 8. Quiero leerle en este pasaje que dice, y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día a Isaac y a Jacob, y Jacob a los 12 y a los 12 patriarcas. Entonces, vemos nuevamente, hermanos, cómo en el libro de los Hechos se hace mención acerca de lo que es verdaderamente la circuncisión establecido en los pactos de Yuhei. Entonces, y nos sigue diciendo acerca de los pactos, también era una señal de la justicia de la fe. Entonces, todo esto que estamos resumiendo, hermanos, tiene mucho enfoque en nuestra vida de santidad. El apóstol Saúl menciona algo en el capítulo 4 de Romanos, en el verso 11. Capítulo 4. Aleluya, soy un poco lento. Capítulo 4, verso 11, donde dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo, estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Hermanos, al concluir con esto, por eso le estoy dando lectura a los textos, porque usted es el que va a comentar al concluir, hermano, esta introducción sobre lo que es la santidad a través de los pactos. Por otra parte, el pacto con los hijos de Israel. Y este pacto se lleva a cabo en el monte Sinaí, allá en el Horeb. Entonces, este pacto que vamos a ver aquí y que nos vamos a seguir enfocando sobre este pacto, era un pacto condicional. Vimos los pactos anteriores que era incondicional, de acuerdo a la fe, de acuerdo a la palabra dada por Elohim, tanto a Noah como a Abraham. Ellos creyeron, ellos confiaron, le creyeron en Elohim.
Pero ahora veremos, hermanos, esa descendencia sobre los pactos con los hijos de Israel. Entonces, este pacto era un pacto condicional. Dios afirmó a Israel que él sería el Dios de ellos bajo la condición de que ellos observaran sus leyes. Y vamos a ver Deuteronomio capítulo 14, del verso 13 al 23. Y dice, aquí vamos a ver lo de, desde el verso 10. Dice, mas todo lo que no tiene aleta, esto con respecto a las ordenanzas del Eterno, no comeréis inmundo, será toda ave limpia podréis comer. Y estas son las que no podréis comer, el águila. Y sigue diciendo un sinnúmero, el quebrantahueso, el azor, el gallinazo, el milano, según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, el somormuco, la cigüeña, garza según su especie, la budilla, el murciélago y todo insecto alado será inmundo, no se comerá, toda ave limpia podréis comer. Dice, ninguna cosa mortecina comeréis. Al extranjero que está en tu población la darás. Él podrá comer o venderla a un extranjero porque tú eres pueblo santo. Ayuheiwakei. Tu Dios, no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Entonces, por esta razón, hermanos, por esta razón, son las instrucciones condicionales en el pacto que establece Adonai con el pueblo de Israel. Y le da esta serie de aves, de animales, para que no se corrompa. ¿Por qué? Porque en el verso 21 dice, porque tú eres pueblo santo, Ayuhei Bajei. Entonces, la corrupción en la que tenía que si el pueblo de Israel no obedecía a sus leyes, entonces, hermanos, este pueblo estaría totalmente deshecho, echados a la maldición. Es decir, es más, ni siquiera hubiese existido un Salvador, un Redentor, puesto que venía desde ese linaje, desde Abraham, desde Noah hasta Abraham y luego hasta Moshe, el pueblo de Israel, de los cuales vendría a cumplirse conforme a su palabra. Entonces, este fue un pacto condicionado. Y la señal de este pacto, que estamos hablando acerca de este pasaje, esto, hermanos, se resumiría en el guardar la ley, es decir, la Torá, sus instrucciones. Por ejemplo, Shabbat, el Shabbat sería una de las señales más importantes de la obediencia del pueblo de Israel. Y lo vemos allí en Éxodo, capítulo 31, verso 16. Esto sería la señal de la obediencia. 31:16, donde dice, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrando por sus generaciones por pacto perpetuo. Entonces, esta perpetuidad del pacto no tan solo fue establecida para el pueblo de Israel, sino también para todos, porque una perpetuidad habla desde principio a fin. De principio a fin. O sea que esto sería de acuerdo a lo que la palabra nos enseña, hablando acerca
desde Bereshit hasta Apocalipsis, ¿sí? A este tiempo, y aún así todavía pienso que en el tiempo cuando el pueblo de Elohim esté allí en la tierra prometida, ya como pueblo reunido con las demás naciones, hermanos, pues se llevará a cabo este Shabbat. Seguiremos practicando, porque esto es por perpetuidad. Entonces este pacto fue celebrado en el Sinaí, según nos lo menciona en Deuteronomio 5:2. En Deuteronomio 5:2 dice la palabra que dice 5:2. Y Yuhei nuestro Elohim hizo pacto con nosotros en Horeb, no con nuestros padres. Hizo Yuhei este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Recordemos que durante el trayecto de Misraim al Sinaí, muchos perecieron, muchos se quedaron postrados en el desierto. Incluso este pacto se estaba llevando a cabo en Éxodo 20, cuando él reúne al pueblo de Israel en el monte Sinaí para establecer un pacto. Esto lo vimos en el capítulo 20 de Éxodo, amén, sí, capítulo 20 de Éxodo. Entonces, este pacto fue celebrado, como dijimos antes, en el monte Sinaí. Y vamos a ver el 29, verso 1 de Deuteronomio. Capítulo 29 de Deuteronomio. Verso 1. Dice, estas son las palabras del pacto que Yuhei mandó a Moisés, que celebras con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en el Horeb. Es decir, que esto es un recordatorio. Hizo un recordatorio acerca de este pacto establecido en Horeb al pueblo de Israel nuevamente. Entonces, y como leímos ahí en Deuteronomio 29:1, en los campos de Moab, nuevamente se les recuerda acerca del pacto celebrado para que no se les olvide. En caso, dice bien, lo que nos marca aquí dice, en caso de que fueran desobedientes, recibirían maldición. Esto era, por eso les dijimos en un principio que sería un pacto condicional, porque la obediencia sería la que los mantendría en la comunión y en las bendiciones que Elohim derramaba sobre su pueblo. Pero en caso de que fueran desobedientes, recibirían maldición. Y vamos a ver lo que nos dice Deuteronomio 27:26. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Entonces, estas condiciones que establecen este pacto Elohim era para que el pueblo aprendiera a obedecer a su creador, que aprendiera a obedecer a aquel que lo sacó con manos fuertes de Misraim. Vemos también en el capítulo 28 del mismo libro de Deuteronomio, del 1 al 14. Y dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yuhei tu Elohim para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Yuhei tu Elohim te exaltará sobre todas las naciones de la tierra.
y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Yukehuaquel Elohim. Bendito serás tú en tu ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendito sea el Eterno. Entonces vemos, hermanos, que en este pacto que establece Elohim con el pueblo de Israel es un pacto condicionado. Y con respecto al pacto con Abraham, el apóstol Shaul argumenta en la epístola a los Gálatas que la promesa hecha por Elohim, el pacto previamente ratificado por Elohim para con el Mesías. Entonces, la ley que vino 430 años después es lo que nos dice allí. Y vamos a ver en Gálatas 3:16. Gálatas 3:16, donde dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hubiese de muchos, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es el Mashiach. Esto pues dijo el pacto previamente ratificado por Elohim para con el Mashiach. La ley que vino 430 años después no abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Elohim la concedió a Abraham mediante la promesa. A este pacto que estamos viendo aquí es el pacto de la promesa. Entonces esta promesa era sobre la obediencia. Y vemos que en Abraham, hermano, pues se cumple lo establecido conforme a la palabra. Por eso es que, hermano, en el próximo capítulo vamos a ver verdaderamente lo que es los dos palos que unen a Efraín y a Judá. Porque esto tiene una mucha relatividad en lo que respecta tanto al pacto establecido con Israel como el pacto de la promesa establecida con Abraham. No pueden separarse porque las dos, tanto el pacto establecido con el pueblo de Israel y el pacto de la promesa, siguen tomados de la mano hasta el final. Hasta el final. Entonces, por eso vemos allí, por eso les decía que es algo verdaderamente muy un poco complicado, estos temas, porque tiene mucha profundidad. Pero esta es la característica de lo que une Efraín y Judá. Entonces vemos la promesa por un lado y vemos, hermanos, sobre el pacto del pueblo de Elohim con el pueblo de Israel. Hermanos, esto es lo que he podido sacar en esta tarde. Ahora, pues usted comente acerca de lo que ya escuchó y sobre las citas bíblicas que ya anotó. Amén. Amén, hermano Rojas. El pacto del único hijo, cuando usted dijo del único hijo, hermano Rojas, sabemos que el único quiere decir que no hay más. Único Amén. hijo quiere decir que no hay más hijos. Entonces, nosotros venimos a ser hijos adoptados, ¿sí? Porque el unigénito quiere decir único, no hay más. Amén.
Entonces, ese pacto del unigénito hijo que hizo pacto Abraham cuando iba a sacrificar a su único hijo, yo tenía una pregunta ahí, hermano Rojas, sobre cuando Elohim mira al único hijo, que es Isaac, pero sabemos que Abraham tenía a Ismael también. Entonces, ¿por qué razón dice al único hijo si tenía también a Ismael? ¿Nos podría usted explicar tantito de eso, hermano? Porque Isaac era el hijo según la promesa. La promesa no era para Ismael, sino la promesa estaba establecida para con Isaac. Amén. Entonces, Hermano. este es sí, esto es lo que se establece conforme a ese pacto. De lo contrario, hubiera hecho pacto con Abraham, con Ismael, pero el Claro. pacto de la promesa estaba con Isaac. Esto, Amén. esto nos da a entender, hermano, que los ojos de Elohim están puestos sobre el propósito y el pacto que él hizo con el único hijo de la promesa. ¿Sí? Amén. Ya que Ismael no era de la promesa, aunque era hijo, pero no estaba enfocado en no estaba en el enfoque de cargar con la porción de la promesa que se le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces también pude ver el propósito del pacto es la santidad. Amén. El propósito de los pactos es la santidad. Cada vez que vemos un pacto, necesitamos saber que nos va a llevar a la santidad. Amén. Y no pacta el hombre con Dios. Nunca. Nunca va a pactar el hombre con Elohim. Porque el menor no puede pactar con el mayor. Siempre el mayor pacta con el menor. Cuando usted mencionó los pactos eran condicionados, entonces las condiciones las pone Elohim. Elohim es quien pone las condiciones de Amén. los pactos y él es quien hace los pactos con nosotros y nosotros solamente vamos a sujetarnos a las condiciones que él estableció. ¿Sí? Es lo que yo he entendido hasta Amén. Amén. aquí. El pacto Sí, sí. el pacto del Shabbat, el pacto de la promesa y hermanos, un pacto que es totalmente abarca todo, el pacto matrimonial entre Yuhei Bajei e Israel, el pacto matrimonial abarca todos los términos, porque de hecho Amén. la esposa del Cordero debe de mantenerse en completa santidad para su marido, ¿sí? Y cuando digo completa santidad, me refiero a una totalidad en espíritu, alma y cuerpo, ya sea lo que sea, tiene que estar en santidad completamente, ¿sí? Amén. Es lo que yo he entendido hasta aquí. No sé, mi hermano Israel, mi hermano Chávez, que han entendido sobre los pactos y la santidad. Pues sobre los pactos, yo tengo una pregunta. Los pactos, condicionados o incondicionados, durante los siglos, nos dirige o produce la justificación y la santificación juntamente. Hermanos Rojas. Sí, hermano. Que si los pactos de la justificación. No, los pactos durante los siglos, lo que son Sí. condicionados o incondicionados, produce o nos dirige a la santificación y la justificación, unidos. Claro. Este pacto condicionado, hermano, nos está llevando hasta este tiempo, porque es a través de la fe en Elohim, como lo establecen en el pacto de Abraham, y la obediencia. Porque si no hay obediencia en quien hemos creído, entonces estamos violando el pacto.
De lo contrario, tenemos que creer en aquel que nos rescató, nos redimió mediante la fe. Amén, amén. Entonces, hermano Rojas, es obligatorio entrar en los pactos una vez que ya somos Israel. Amén. Una vez que ya somos pueblo de Israel, es lo que yo entiendo. Si ya eres pueblo de Israel, si ya recibiste el Shabbat, ya recibiste las fiestas, entonces es bueno, no obligatorio, porque obligatorio no se puede hacer, pero es requerido que la persona camine a medida que va siendo revelada su palabra en cada pacto que se va presentando. Amén. Sí, sí, porque hermanos, vemos que el pacto de Elohim con el pueblo de Israel fue condicionado. Sí, Pero el pacto con Abraham fue por una promesa, en una promesa. Él le dio la promesa de que de él saldría una nación grande y que todas las familias de la tierra serían bendecidas. Entonces, por eso decía yo desde el principio que no podíamos nosotros desligarnos ni del pacto establecido por Elohim en el pueblo de Israel, porque este pacto nos lleva a vivir una vida en obediencia. Y si hay obediencia en nuestra vida a Elohim, nosotros vamos a tener bendiciones. Esas bendiciones vendrán a través de la promesa establecida con Abraham, donde tendríamos nosotros que ser bendecidos por medio de esa promesa. amén, amén. No, está todo muy bien, hermano. Hermano Chávez, hermano José Luis, quisieran decir algunas palabras acerca de la santidad sobre los pactos. Amén, hermano Chávez. Amén, mi hermano. Amén, amén. Bueno, hay un versículo en Tito 2:14, y este nos hace entrar al pacto del Machía. Tito 2:14. No sé si me lo puede explicar el hermano Rojas. ¿Se lo leo? Si quiere leerlo, hermano. Sí, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ahora en la Biblia K2 dice, Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda violación a la Torah. Amén, amén. Toda violación a la Torah. ¿Ok? Porque dice que al venir entramos tenemos que hacer pacto, pero aquí dice que Él nos redimió de toda violación a la Torah. O sea, Él vino a cumplir lo que nosotros no pudimos cumplir. ¿Ok? Dice, y purificar para sí mismo. O sea, Él, hermano. ¿Quién? El Machía. Dice, un pueblo de su propiedad, deseoso de hacer el bien. ¿Y me lo puede explicar, por favor? Hermano Rojas, adelante. Yo estoy buscando una cita aquí para añadirla. ¿El capítulo qué, hermano, dijo? Es Tito 2:14. 2:14, dice. Ok. Dice en este pasaje, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad, dice aquí, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, si nosotros nos vamos a lo que nos menciona el apóstol Pedro, en este pasaje, en el capítulo 2, verso 9,
donde dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Elohim, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó, sí, de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Elohim, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, el encabezado dice, mas vosotros sois linaje escogido. Lo mismo que fue establecido allí, hermanos, con el pueblo de Israel cuando estaba en el Sinaí. Dice que si me obedecieres, dice, y guardares mi mandamiento, dice, vosotros seréis pueblo escogido, pueblo santo de entre todas las naciones. ¿Sí? Entonces, esto es, hermano, condicional. Para que nosotros podamos ser un pueblo escogido, santo, adquirido. De hecho, ya hemos sido llamados, ya hemos sido sacados de la mundanalidad por el Mashiach. Porque en la misericordia de lo que menciona Juan 3:16, por el amor tan grande de Elohim manifestado en el Mashiach, entonces dice que nos sacó de allí, de este mundo, por cuanto todo dice, porque de tal manera amó Elohim al mundo, que dio a su unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, esto es opcional, hermano. Es opcional cuando nosotros podemos pensar que dentro de esto, de este sacrificio que menciona Tito en este pasaje, podemos ver que el apóstol Pedro lo resume en la obediencia, en la fidelidad, así como lo menciona también allí en el libro de Éxodos, en el libro de Éxodo, ¿sí? Entonces, hermanos, yo creo que no porque pues ya hemos sido redimidos por el Mashiach, por el amor de nuestro Elohim, pues nos vamos a olvidar de buscar la santidad, de buscar ese enfoque espiritual de nuestra vida. Porque si perdemos nosotros ese contacto divino, que es a través de la obediencia, en la santidad, en la oración, en el ayuno, en la lectura de la palabra, en nuestras obras, en nuestros hechos, en nuestras actitudes, que todo involucra, hermano, pues yo creo que nos vamos a ir alejando poco a poco. Y cuando vengamos a darnos cuenta, estamos ya fuera de ese ámbito espiritual. Entonces tenemos que mantenernos firmes. Por eso dice el apóstol Saúl, estad firmes, ¿sí? Estad firmes, dice, en la libertad en que el Mashiach nos ha hecho libres. Vamos a estar firmes en la libertad, porque ya somos libres. Yahshua pagó el pecado, pagó el precio del pecado, nos liberó, nos hizo libres. Las cadenas fueron quebradas, el yugo fue quebrado, ese yugo de esclavitud. Pero ahora vamos, dice, como dice el apóstol Saúl, ahora vamos a permanecer en la libertad en que el Mashiach nos ha hecho libres. Amén, hermanos. Si no sé si lo pudo entender o hay algo más que pueda ser explicado por el hermano Jaime. Hermano, no, lo único que los pactos son eternos. Los pactos son eternos y así como todo lo que pertenece a Elohim es eterno, porque Él es eterno. Entonces, yo pienso aquí que la palabra es clara y lo que está mencionando el hermano Chávez es claro. El Mashiach nos limpia de todo pecado. El Salmo 130 es un salmo de redención, ¿sí? Y le voy a dar lectura al Salmo 130
es un salmo de redención. Dice, de lo profundo, oh Yud-Hei Vav-Hei, a ti clamo. Adón, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Yud-Hei Vav-Hei, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Adón, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo a Yud-Hei Vav-Hei, esperó mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera a Yud-Hei Vav-Hei más que los centenniales a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Yud-Hei Vav-Hei, porque Yud-Hei Vav-Hei, en Yud-Hei Vav-Hei hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Era lo que mencionaba el hermano Chávez en Tito. Sí. Hay redención para Israel dentro de los pactos y más el pacto más grande que mencionó el hermano Rojas fue el pacto de la sangre del Cordero, porque de tal manera amó Elohim al mundo. Entonces tenemos el pacto del madero, donde se derrama la sangre del Cordero, y ese pacto es el pacto que nos redimió de todo pecado. ¿Sí? Es el pacto que el hermano estaba leyendo en Tito. Amén. Ese es el salmo de la redención. Amén. Y eso es lo que yo quería añadir allí a la conversación, ¿verdad? No sé si mi hermano Chávez está allí. Hermano Chávez. Amén, hermano. Bueno, es que el Tito 2:14 es bien claro. Dice, él se dio a sí mismo. Él Ajá. se dio a sí mismo. Dice, por nosotros para redimirnos de toda violación a la Torá. Recordemos que nosotros acabamos de venir. Nosotros éramos un pueblo sin esperanza, ¿sí? Un pueblo fuera de un pacto. Sí. Nosotros tuvimos un pacto por medio del Machía, porque Elohim no vino a hacer pacto con nosotros, ¿ok? Sino el Machía, que es el que nos redime, es el que nos redime de la maldición de la Torá. No es que la Torá sea maldita, pero la Torá, el hermano leyó el Deuteronomio, donde dice que si no obedeces a las palabras de esa ley, vas a ser maldito. Y él nos redime de la violación a la Torá. Amén. Amén. Nos redimió de la maldición de la Torá, hermano. Exactamente. Amén. Y lo dice, y purificó para sí mismo. Sí, ¿Quién? sí, Nosotros, no. Él, sí, claro, lo entiendo. el Mashiach. Él nos purifica. Pues acuérdense que dijo, hay un pueblo que no está en nosotros, pero que lo voy a traer, que me conviene traer. Amén. Amén. ¿Ok? Entonces dice, así mismo dice un pueblo, dice, purificar para sí mismo un pueblo de su propiedad. Amén, hermano. Cuando Déjeme. cuando él está diciendo de su propiedad, él está diciendo, yo pagué por ustedes. Amén. Amén, correcto. Yo pagué por ustedes. ¿Sí me entienden? Sí. Yo pagué por ustedes. De lo demás que viene, si él pone a hacer algo en su corazón, hágalo. Amén. ¿Sí? Amén. Hágalo. Hay una cuestión aquí, hermano Chávez, que Amén. yo estoy entendiendo, y ahorita usted me dice si estoy entendiendo bien o estoy entendiendo mal. Dígame. Déjeme explicar. Yo entiendo que el Mashiach
vino Ujú. y nos redimió de toda transgresión de la Torá. Amén. Vamos bien, vamos bien. Ok, Amén. es lo que está diciendo el texto de Tito. Somos redimidos de la violación a la Torá, de toda violación a la Torá. Pero esa redención de toda maldición a la Torá, hermano, no nos hace a un lado de obedecer la Torá. O sea, cuando la ley nos perdona, no por eso se va a quitar la ley para no obedecerla, sino que la ley ahí está establecida y se tiene que seguir obedeciendo la ley, porque los que están bajo la ley son los que están presos. Nosotros no estamos bajo la ley. Nosotros obedecemos la ley y no caemos en esclavitud otra vez. El pueblo de Israel salió de Egipto, de un mundo de esclavitud. Salieron de Egipto y en el monte Sinaí se les da la Torá, se les dan los mandamientos para mantenerlos otra vez en otra esclavitud. Peor, no. Los mandamientos les dieron libertad. Entonces, a nosotros como israelitas, como pueblo de Israel, de la dispersión, que ya llegamos a este entendimiento, pues ahora tenemos en claro que los pactos que nos llevan a la santidad, hermano, no son gravosos, no son gravosos. Los mandamientos no son gravosos. Tenemos que obedecer los mandamientos y ajustarnos a los pactos del Padre para poder entrar en una santidad y poder entrar al lugar santísimo. Bueno, ese es el entendimiento que hasta aquí tengo de lo que el hermano Rojas está enseñando. Y Bueno, diga. bueno. No sé si no me están entendiendo o cada quien va por su camino. Jamás dije yo que no tenías que obedecer la Torá. Jamás. No, yo lo Yo, entiendo. di- yo dije que el Mashiach nos redimió de la maldición de la Torá. Amén. Igual, ¿Correcto? igual, hermano. Yo no dije jamás que, o sea, o no entendemos el versículo o cada quien anda por su camino. Cuando alguien, te lo voy a explicar en pocas palabras, cuando alguien a usted lo derrime, lo libera de una esclavitud, Amén. ¿qué hace usted? Usted tiene que ser agradecido. Amén. Y cuando usted es agradecido, usted se enamora de aquella persona. Así Y es. cuando usted se enamora, usted obedece. Porque ya no va a ser nada más porque dice la palabra, sino porque usted está enamorado de aquella. Por eso es que nosotros buscamos todos los días para enamorarnos más de él. Amén. ¿Para qué? Para obedecer. Porque lo que usted me dijo no tiene sentido. ¿Ok? Por eso le estoy aclarando. O sea, no me dejó llegar al punto. Él está haciendo, fíjese, él redimió, él nos purificó. Pero fíjese, para hacer un pueblo deseoso de hacer el bien. ¿Y cómo hace el bien si usted no está enamorado de la persona? ¿Cómo le hace el bien a su esposa si no está enamorado de ella? Por eso es que día con día nosotros buscamos esa redención o ese acercamiento con Elohim para enamorarnos y saber cuál es, cuál es su carácter de él. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Todos los días preguntamos cada mañana qué tenemos que hacer, Padre. Y no que no nos lo diga. No, simple y sencillamente lo que nosotros queremos que mire que estamos enamorados de él y que por amor estamos tratando de hacer lo imposible a nuestro alcance, ¿sí? Lo imposible a nuestro alcance, porque él ya nos dio todas las herramientas, pero tenemos una mente tan pequeña que batallamos todavía en este tiempo. Aún conociendo los pactos, aún conociendo todo, aún
Si cuando vinimos dijimos que él había derribado la pared intermedia, él derribó la pared intermedia para que nosotros entrásemos, entonces quiere decir que ya estamos en el pacto. Así lo dice en Efesios. ¿Correcto? Entonces, así lo dice. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Si él ya nos purificó, él ya nos está ayudando a llegar a la santidad. Hay que recordar que hay una medida de santidad que él pide. No, no es que, y es lo que estamos luchando día con día. ¿Por qué? Porque siempre estamos luchando, hermano, porque siempre hemos dicho que algo con que batallamos nosotros es la carne, con nosotros mismos. Entonces, cuando yo digo que él hizo todas las cosas, no estoy diciendo que ya se quedó así. No, ahora sigue mi esfuerzo. Él ya puso el cimiento. Amén, amén. Es lo mismo que Ella hemos puso el estado cimiento. hablando. Cuando ella puso, ahora a mí me toca sobre edificar, pero con temor y temblor. Es lo mismo que estamos hablando, hermano Chávez, nomás que no sé si estamos hablando en diferente idioma, pero es lo mismo. Es lo Sí, mismo que usted hermano, está es que diciendo. mire, lo que el hermano Chávez habla, dice, tiene razón, porque el apóstol Pablo lo vuelve a mencionar en Hebreos 9, perdón, en Hebreos 10, verso 19. Dice que así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yahshua HaMashiach. Entonces Amén. dice, entonces esto, hermano, esto nos abrió puerta, ¿sí? Amén. Aleluya. Eso nos abrió puerta para que ahora tengamos la libertad de entrar en el lugar santísimo. Entonces, esto es lo mismo que estábamos diciendo, estábamos comentando, de que porque el apóstol Pedro menciona acerca de un pueblo escogido, de un pueblo selecto, un pueblo que fue sacado del mundanalismo, de las religiones, como usted quiera llamarlo, pero, hermano, fue con este propósito, para darnos esa libertad. Entonces, esto es emocionante, hermanos, porque verdaderamente nos hace sentirnos confiados para que podamos entrar en el lugar santísimo a la presencia de nuestro Abba Kadosh. ¿Por medio de quién? Por medio del Mashiach. Aleluya. Amén, hermano. Amén. Hermano, esto yo lo estoy viendo como cuando el esclavo sale libre, sí, el esclavo sale en libertad, en el séptimo año lo da en libertad el amo, pero si el esclavo está enamorado de su amo y quiere servir gratuitamente o por voluntariamente quedarse como esclavo de su amo, porque lo ama y porque ama lo que su amo tiene ahí con él, hermano, entonces lo mismo pasa con nosotros, enamorarnos de nuestro amado Yahshua HaMashiach, como él nos sacó de la esclavitud y nos dio libertad, pero nosotros no queremos irnos de su presencia, queremos quedarnos con él. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es a tomar sus pactos de santidad y formar parte de esa amada con la cual él va a contraer matrimonio, ¿sí? Voluntariamente, hermano. Voluntariamente, no es a fuerzas. Amén. Amén. Todo lo que usted y yo hagamos en los pactos es voluntariamente, no es a fuerzas, ¿sí? Bueno, esto es para los que estamos enamorados del Mashiach, ¿sí? Es voluntariamente. Aleluya. Amén, Amén. hermano. Con eso termino yo, hermano. ¿Alguien más tiene, hermano José Luis? ¿Tiene algo que decir, hermano? Amén. Ok, Amén, hermano. Hay una disculpa porque, bueno, ahorita yo, a veces, creo que me hace como que embona con el versículo que dice
que dice Yeshua que llevad mi yugo, ¿verdad? Amén. Porque ligera es la carga de él. Y relacionado con aquellas costumbres que podamos tener, malas costumbres del pasado, con los deseos carnales que dice mi hermano, a veces uno mismo se pone yugos que no son del Eterno, ¿verdad? Que no son de nuestro don Yeshua. Y eso a veces nos lleva a nosotros tener esas consecuencias malas por no querer llevar el yugo de Dios, ¿verdad? Entonces, va relacionado también con el matrimonio que vamos a tener con nuestro Padre Eterno en las bodas del Cordero. Y ahorita que hablaban también sobre lo relacionado con Ismael, a pesar de que fue el primer hijo de Abraham, no era el primogénito sí, ¿verdad? Porque él no venía de una, como quien dice, por ese Isaac, que sí era de la promesa, y a este Isaac, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo, bueno, pues no sé cómo realmente pudo haber sido, pero en lo que yo he leído y he buscado historia de Ismael, que era muy desobediente, y no dudo que Abraham era como quien dice, sí le hablaba del Eterno, mas sin embargo él no era obediente por lo mismo de que no tenía no venía no creo que viniera de la misma tierra de la que venía Abraham, de Ur de los Caldeos, igual que Sara, venía de una sierva egipcia. Entonces, y más porque no era como vuelvo a repetir, no venía de un matrimonio, sino de un acto que, pues, literalmente, si lo vemos desde el verdadero punto, venía de una fornicación. Entonces, digo, a lo mejor en esto no puede haber mucho que sacar, ¿verdad? Pero sí me llama la atención eso porque conecta con todo lo que uno debe de ser. Digo, a veces hubo algunos, ¿verdad? O vienen mencionadas ahí esta Ruth o esta mujer que les ayudó a los hebreos, se me fue el nombre, que también pues estaban en tierras que no eran de la promesa, como quien dice, ¿verdad? Eran cananitas o eran moabitas y no eran parte de, pero cuando en el momento que ellas deciden, puede decir como Ruth, que dice que tu Dios era mi Dios, le dice a su suegra. Entonces ella, ahí ya es donde hubo una teshuvá y decide abrazar ese pacto y esas promesas que el Eterno dejó. Y conecta parte con lo que vamos a ver en esta parasha que viene de Yitro, ¿verdad? Yitro era pues era un sacerdote de Madián, ¿verdad? Entonces, era un sacerdote pagano, como quien dice, porque si no era el pueblo de Israel, traía paganidad, era idólatra y muchas cosas, ¿verdad? Pero era el momento de él aceptar que solo Dios era el que había derrotado a los demás dioses egipcios. Él es el verdadero arrepentimiento, ¿verdad? La verdadera teshuvá. Entonces es donde él ahora entra en ese pacto y agarra esas promesas. Y ahora, como quien dice, nosotros tenemos que hacer lo mismo constantemente, siempre llenándonos del Ruach, que es la palabra del Eterno, para nosotros seguir renovando ese pacto día con día a través de nuestras acciones, de todo lo que hacemos en esta tierra. Y pues ese es mi comentario, hermanos. Amén, amén, hermano Salazar. Y qué interesante, ¿verdad? Lo que acabas de decir, porque vemos, ahora podemos ver la escritura y saber a qué se refiere la escritura cuando la leemos. Por ejemplo, esto que mencionas tú, aquí encontramos el Shabbat.
Dice Mateo capítulo 11 del 28 al 30, lo que acabas de mencionar del yugo fácil, ¿verdad? Dice, venid, el verso 28, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. O sea, en otras palabras, yo les daré el descanso, el Shabbat. Llevad mi yugo sobre vosotros, verso 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso o hallaréis el Shabbat para vuestras almas. Entonces, porque mi yugo, verso 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea que aquí está algo tremendo lo que acaba de decir. Los pactos del Eterno no son pesados, ligera es su carga. Ligero, es ligero, hermano, no es pesado. Lo que Elohim establece para que nosotros hagamos no es difícil. Los mandamientos no son difíciles de guardar. Los mandamientos son fáciles y ligera es la carga. Él no pone carga que nosotros no podamos llevar, hermano. Él nos ama tanto que nos da condiciones que nosotros podemos hacer. Él sabe que lo podemos hacer. Él sabe que podemos llevar a cabo las condiciones que Él establece. Entonces, dentro de toda la santidad, hermano, se emerge algo muy fuerte que nuestra carne no lo permite que lo llevemos a cabo. Como dice mi hermano Chávez, el peor enemigo de nuestra vida es nuestra carne. Entonces, cuando nuestra carne se atraviesa, no podemos llevar a cabo las cosas del Eterno. Entonces necesitamos ser más entregados espiritualmente como pueblo de Israel, cada uno de nosotros, yo también, hermano, todos necesitamos ser más entregados espiritualmente, en espíritu, alma y cuerpo, a Elohim, para que Él actúe en nuestra vida conforme a la bendición que nos toca reflejar cada uno de nosotros. Amén, hermano Rojas, sus palabras para ya terminar, hermano. Sí, hermano. Bien, hermano, pues es que todo esto, hermano, nos conlleva a la obediencia, porque lo que decía el hermano Chávez acerca del yugo, efectivamente dice la parte, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. O sea, ese yugo del cual se comprende hoy como la palabra, lo que son las ordenanzas del Mashiach, obedeciendo, sirviéndole al Eterno. Entonces, yo creo, hermanos, que en realidad la carga que podemos llevar nosotros no es gravosa, no es pesada. Cuando nosotros nos enfocamos hacia una vida concretamente decidida a servirle, a adorarle, a buscarle. Es cierto, la carne, hermano, es tan contraria a nuestro espíritu, a nuestro rúa, que muchas veces no siente deseo de orar, no siente deseo de estudiar la palabra, no siente deseo de practicar la santidad, no siente deseo absolutamente nada, porque nuestra carne, dijo el Mesías, está enferma. ¿Y cuál era la enfermedad de la carne? Pues son los deseos, son los placeres, son las cosas que nos atraen, son aquellas cosas que nos entretienen. Pero por eso les aconsejaba a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. Y de las tentaciones sin número no son solamente sobre la carne, o sea, los deseos de la carne, sino son las cosas que nos atraen, que nos cautivan, que nos llevan cautivos. Por ejemplo, siempre escuchábamos en las predicaciones evangélicas cuando decía, no, que hay muchos que están metidos en la televisión, no, que hay muchos que están metidos ahí en el teléfono, no, que hay muchos que están metidos, hermano.
Pero en realidad cuando el Mashiach está en nuestro corazón, lo único que sentimos es amor, es deseo de estar en su presencia. Si tenemos libre 5 minutos, 5 minutos lo empleamos para adorarlo, para entonar una alabanza. Y si usted tiene un instrumento, por ahí usted va a tomar ese instrumento, lo va a tener a la mano, porque usted le va a entonar una alabanza al Eterno. Entonces, esto nos va enfocando hacia el encuentro con nuestro Mashiach. ¿Por qué? Porque estamos caminando hacia la santidad. Y sobre esa santidad que en la que vamos caminando, hermano, es como alcanzaremos a mirar el resplandor de la gloria del Eterno. Cuando nosotros nos demos cuenta, hermano, que estamos caminando con el Eterno, la mano de Yuhei, hermano, nos ha tomado y nos conduce por ese camino de obediencia, por ese camino de rectitud. Hermano, pues en esta tarde, hermano, pues no sé si hay algún otro comentario, hermano, pero yo creo que, hermano, pues ha sido un poco muy prematuro, o sea, no prematuro, sino que ha sido muy poco esta introducción sobre los pactos. Pero como decía nuestro hermano, a veces no podemos someternos a la voluntad del Eterno. Pero hermano, yo creo que si nosotros estudiamos cada día y le pedimos la dirección al Eterno, vamos a poder entender las cosas. Por ejemplo, este pacto los pactos que prosiguen, porque hay varios pactos. Por ejemplo, el pacto financiero, hermano. El pacto financiero está basado precisamente en el encuentro de Yuhei Bajei, ¿sí? Cuando estaba Jacob allí y que tuvo un sueño, y que en ese sueño, hermano, él vio una escalera que llegaba desde el cielo a la tierra y ángeles malajines que bajaban, que subían, y que a lo alto estaban. Vio a lo alto que estaba allí Yuhei Bajei. Entonces él les dijo que este lugar donde él estaba iba a ser un lugar donde se desarrollaría las promesas que estaban desde su abuelo Abraham. Entonces, ¿por qué esa promesa seguiría nuevamente? Él sería la continuación de las promesas. Y esto, hermano, pues trae bastante bendición, porque sé que no estamos haciendo lo que en este pacto de las finanzas nos menciona. El pacto de las finanzas, hermano, se refiere, le voy a dar un adelantito. El pacto de las finanzas se refiere, hermano, a los diezmos. Recuerde bien que Jacob dijo: si tú me bendices, si tú me das ropa, me das calzado, si tú me dejas retornar, ¿sí?, a la casa de mis padres, de todo lo que tú me des, te daré los diezmos. Entonces, esto es un pacto de finanzas que estaba estableciendo allí. Y en ese pacto de finanzas, hermano, no se quedó allá en el olvido, sino que eso tiene continuidad hasta nuestros tiempos. Y vamos a analizar bien ese punto y lo vamos a tocar para la próxima semana, si el Eterno nos da la oportunidad. Mientras tanto, hermano, pues vamos a hacer despedido ya, ¿verdad, hermano? Amén, hermano, vamos a concluir y pues la próxima ocasión que nos conectemos vamos a traer más acerca de la santidad. El Eterno bendiga a mi hermano que se está conectando ahí. Es mi hermano, su nombre, hermano, por favor. Nahum. Amén. Tiene su micrófono prendido. ¿Nos podría decir su nombre, hermano? Es Nahum, creo. ¿Es tu amigo, hermano Leonel? Es Nahum. Hello, bro.
Amén, amén. Hermano, pues llegó a la hora de despedir. Hermano, empezamos a las 6 y terminamos más o menos a esta hora. Vamos a ser despedidos de la enseñanza. Hablamos acerca de la santidad y pues gloria al Eterno que Nahum se conectó. Hermanos, el hermano Nahum es amigo de Leonel y pues gloria al Eterno, ¿verdad? Por el hermano Leonel que está allá invitando gente a las enseñanzas. Esperamos que sean de beneficio para todos y cada uno de los que nos oyen. Y nuestros hermanos de YouTube, déjenos un comentario, déjenos saber qué piensa usted acerca de la santidad. Y pues, hermanos, amén, hermano Nahum. Amén, amén, hermano. Dios bendiga. ¿Cómo está mi hermanito? Un placer escucharle y verlo. Amén, 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 hermano. Pues díganos de su nombre y de dónde se conecta y quién es, hermano, para poder conocerlo aquí, todo el pueblo del Padre. Ok, mis hermanos. Bueno, soy de Honduras y estoy aquí en California. Bienvenido, hermano. Amén, bienvenido, bienvenido. Amén. A las 6 de la tarde damos inicio los martes y los jueves. Y los sábados a la 1 de la tarde damos inicio. Así como se conectó hoy, se puede conectar los días que tenemos reunión, hermano. Y es bienvenido. Amén, hermano. En este momento le voy a pedir al hermano Leonel que nos despida en oración, hermano Leonel. Antes de despedirnos, hermanos, tenemos una petición. La hermana Liliana Hunter sufrió un accidente en Shabbat. El Shabbat pasado, el Shabbat que pasó, sufrió un accidente la hermana Liliana Hunter y vamos a tenerla en oración todas las mañanas, como acostumbramos a orar en las mañanas. Vamos a orar por nuestra hermana Liliana Hunter para que ella salga, ¿verdad?, de ese golpe que se dio. Y pues vamos a estar orando por ella. Hermano Leonel, despídanos en oración, hermano, en el nombre de Yeshua. ¿Me oye, bro? ¿Me Sí, oye, hermano. bro? Adelante, hermano. Señor, te damos gracias por esta par de horas que estábamos oyendo tu palabra, Señor de los cielos. Gracias por el entendimiento. Gracias, Padre, por la luz verdadera que me sacaste de la tiniebla a tu luz verdadera, Señor. Gracias también por nuestro hermano Nahum, que es uno de nosotros, es pueblo de nosotros. Señor, dale el querer y hacer y que se conecte con nosotros en todas las actividades que tenemos, Señor. Te damos la gracias por el hermano Roja, por el hermano Richie, por el hermano Israel, por el hermano Jaime, su esposa, sus hijos. Te doy la gracia por mis hijos y todo, Padre, lo que está pasando conmigo. Te doy la gracias, Señor. Vamos a hacerte pedido de esta enseñanza, pero nunca de ti, Señor. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén. Amén, amén, hermanos. Shalom a todos.